Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a abordar temas fundamentales como es el tema de la gasolina, del gasoil y de la industria petrolera en general venezolana. Para ello hemos invitado a Francisco Monaldi. Él es experto en petróleo y adicionalmente es profesor de Economía Energética del Baker Institute, justamente relacionado a las políticas públicas de la Universidad Rice. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Gaby. Profesor, en primer lugar, ¿cómo estamos de abastecimiento de gasolina? Es la pregunta que se hacen todos los venezolanos. ¿Hay suficiente y esto se puede mantener en el tiempo? Mira, no, hay un problema estructural porque aunque han logrado recuperar la producción de gasolina en las refinerías un poquito, seguimos teniendo un déficit estructural entre lo que se consume y eso que está reducido por la pandemia y lo que se produce en el parque refinador venezolano que ha colapsado al 10% de su capacidad de producción. Entonces, lo que hasta ahora, como bien sabes, ha medio ayudado a que la cosa no se ponga tan más seria es la importación de gasolina de Irán, pero desde hace tiempo que no hay un cargamento, entonces la situación de gasolina va a estar estructuralmente racionada. Y algo parecido pasa con el gasoil o diésel, que hubo un pequeño cargamento recientemente que llegó, pero también hay una situación de déficit con respecto a lo que necesita el país. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas para los próximos meses? Ellos definitivamente siguen mejorando la operatividad para producir gasolina dentro de Venezuela y se estima que esos cargueros de Irán van a continuar llegando o la situación realmente está muy difícil para el verano. La situación es difícil, sobre todo si la actividad económica se recupera en Venezuela a niveles del consumo que teníamos, digamos, pre-pandemia, ¿no? Y en particular, más recientemente, la situación se ha complicado en el área de transporte, porque hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, Venezuela hacía aquellos trueques o swaps de diésel por petróleo desde la India y desde Europa, y eso se dejaron de hacer, ¿no? Entonces, ambas cosas van a seguir siendo problemáticas porque si bien se han hecho inversiones importantes para tratar de reactivar algunas de las refinerías, cada vez que reactivan una hay problemas en la otra. Es decir, el tema ha sido una constante de no tener operatividad, digamos, permanente, sino de que hay, a cada rato hay accidentes y situaciones que hacen que no se produzca lo que se debería producir. Ahora, usted que ha venido analizando esta situación durante muchísimos años, ¿esto realmente es desidia del régimen venezolano? ¿Realmente ellos necesitan también crear esta especie de caos y de escasez para también mantener a la ciudadanía de alguna manera controlada? ¿Qué puede estar provocando que esto se extienda por tanto tiempo? Mira, es una combinación de cosas. Se dejó de invertir en refinación por años, se despidió a buena parte del mejor personal y al otro, al no pagarles, muchos de ellos se fueron del país. Y por supuesto, durante años fuimos el país del mundo en que la gasolina era más barata, era regalada, ¿no? Entonces, todo eso tuvo sus consecuencias acumuladas en que, como te digo, nuestra capacidad de producción es un poco más del 10%, depende del mes de lo que debería ser la capacidad de producción total que tenía Venezuela no hace mucho, unos años atrás. Desde que ellos empezaron a cobrar la gasolina, no así el diésel o el gasol, que siguen siendo altamente subsidiados, sobre todo la parte que se cobra en dólares, eso les dio un poquito más de flujo de caja para tratar de recuperar la producción en las refinerías, pero ha sido un proceso complicado por esa falta de recursos humanos, por los problemas de repuesto. Entonces, todo eso obviamente se combina con las sanciones que hasta el año 2019 ellos básicamente habían resuelto el problema de gasolina que ya existía y de diésel con importaciones, la mayoría de Estados Unidos. Por supuesto, cuando se cierra esa posibilidad, entonces empieza una situación más complicada. Primero los rusos se lo ayudan a resolver, luego estos trueques con empresas de la India y empresas europeas, pero finalmente cuando esas se cerraron, básicamente les quedó solo la producción interna y aunque han logrado subir un poquito, sigue siendo un problema de desabastecimiento. Y si se recupera la economía y se recupera la actividad económica, el problema va a ser mayor.
Ahora también quiero referirme a esta renovación por parte del gobierno estadounidense de licencias para empresas norteamericanas. Esto ocurrió esta semana, se extiende hasta el 1 de diciembre. ¿En qué se traduce esto? ¿Nada ha cambiado? ¿Es la misma política que se venía manteniendo desde el gobierno anterior? Sí, básicamente la medida, la última licencia que se le había otorgado durante el gobierno de Trump había restringido significativamente las actividades que pueden tener estas empresas de los Estados Unidos en Venezuela, que incluyen a Chevron y a unas 4 empresas de servicio, ¿no? Entonces, básicamente esto los limita a mantener solamente sus operaciones básicas, a mantenimiento, pero no les permite invertir. Y una de las dificultades que crea es que estas empresas no pueden cobrarse, digamos, lo que el PDVSA les adeuda. Y en ese sentido, a la larga, si no se hace algo, bueno, eso puede terminar de afectar la presencia de estas empresas en Venezuela, ¿no? Si esto continúa por mucho tiempo, en la misma categoría están algunas también empresas europeas que no se están pudiendo cobrar, ¿no? Y esa es una situación que tiene, obviamente hay una racionalidad para las sanciones, que es lo que han hecho que el gobierno de Nicolás Maduro se siente al menos a negociar, pero por otro lado, a medida que pasa el tiempo, si las empresas internacionales se van de Venezuela, la capacidad de recuperar el sector petrolero venezolano va a ser mucho más difícil en el futuro. Así que yo creo que es una decisión acertada, quizás un poco limitada, pero es una decisión acertada en el sentido de que permite que al menos las instalaciones se mantengan de manera que en el futuro se pueda recuperar la industria. Ahora, profesor, me llamaba la atención que justamente en lo que era la declaración oficial luego de esta renovación que hacía la empresa Chevron, hablaba un poco de la ayuda social. Ellos hablaban de que en los últimos 10 años han invertido más de 100 millones de dólares justamente en las comunidades donde hacen vida y están justamente tratando de colaborar en este tema de la ayuda humanitaria internamente en Venezuela. A pesar de que no pueden invertir, de alguna manera sí pueden dar dinero para ayudar a los venezolanos que están allí. Sí, mira, las empresas internacionales, todas las que operan en Venezuela y Chevron en particular, han tenido una muy valiosa, han dado un muy valioso aporte en las comunidades donde ellas operan y en el país en general, ¿no? Efectivamente, a la medida que eso se limite, esa posibilidad, esas comunidades se van a ser afectadas. Recuérdate que las empresas internacionales tienen una política tradicionalmente de responsabilidad social en las áreas en que ellas operan, que tiene una tradición importante, digamos, de trabajar con ONGs, de trabajar con comunidades locales, etcétera. O sea que sí, esa es una de los ángulos en que quizás a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene la reducción de las operaciones de las empresas internacionales en Venezuela. También sabemos que muchos están tratando de impulsar que se flexibilicen algunas de estas sanciones que corresponderían no solamente a empresas norteamericanas, sino de varias naciones, entre ellas en España, India, Italia. Y se dice en particular que si flexibilizan las sanciones, no necesariamente el dinero caería en los bolsillos de Nicolás Maduro, sino que a través de estas empresas también se podría facilitar el tema de la ayuda humanitaria. Esto lo han hablado las empresas internacionales, ellos podrían justamente colaborar si las sanciones se flexibilizan un poco ya para el mes de diciembre y a través de allí puede llegar por lo menos comida y medicinas a los venezolanos. Mira, ese tema ha estado sobre la mesa en particular desde que llegó la administración Biden. Como te comentaba antes, las últimas medidas de la administración Trump fueron sumamente restrictivas, impidiendo, por ejemplo, el trueque por diésel, al que tú hacías referencia con Italia, con empresas italianas, indias, españolas, ¿no? Dificultaron de manera muy importante la operación de las empresas internacionales en Venezuela. La discusión siempre ha sido qué tanto, por ejemplo, suponte que tú importas diésel, qué tanto eso es utilizado por el régimen para, digamos, usarlo para la corrupción o para apropiarse de ellos
digamos, grupos cercanos al gobierno y qué tanto termina llegándole a los venezolanos, ¿no? Y esa es una discusión que a veces es difícil de verificar, pero en principio lo que sabemos es que ciertamente se necesita el diésel importado porque no se está refinando suficiente en Venezuela, y lo mismo pasa con la gasolina, y por cierto, lo mismo pasa con el gas de las bombonas también, ¿no? Que no se están produciendo suficiente en Venezuela. Entonces, pareciera que si hay una manera digamos, de hacer verificable que esas importaciones sí terminen en manos de los venezolanos, que pareciera ser lo que ocurre, porque aunque exportan una parte a Cuba, pareciera no ser del mismo diésel que se necesita en Venezuela, sino del que se necesita para producir electricidad, que ese sí hay suficiente en Venezuela. Entonces, es un debate complejo, pero sin duda que es un tema que claramente las autoridades en los Estados Unidos están viendo con mucho cuidado, porque ellos sí están interesados en que haya un mejoramiento de la situación humanitaria en Venezuela, y lo que no quieren es que la flexibilización haga que el gobierno de Maduro se sienta que no tiene que dar ninguna concesión en el ámbito de recuperar la democracia en Venezuela y que va a obtener digamos, esa flexibilización sin ningún tipo de nada a cambio, ¿no? Y claramente el régimen de Nicolás Maduro está interesado en que haya algún tipo de flexibilización porque le está pegando muy duro en términos de ingresos. Ahora, ¿cuál es su posición en particular y quizás de todos los analistas que hacen vida justamente con ustedes en este tema? ¿Realmente vale la pena por lo menos flexibilizar ese tema del gasoil, o todavía el régimen de Nicolás Maduro tiene suficiente gasoil? Porque vemos estudios que son completamente contradictorios y no sabemos si es el régimen tratando de aprovechar la situación o definitivamente esto está impactando en los venezolanos. Mira, claramente el gobierno ha racionado el gasoil y el diésel antes de quizás lo que lo tenía que hacer. El problema es que hay dos tipos de gasoil o diésel. Uno que se puede usar en vehículos y el otro que se usa fundamentalmente para la producción de electricidad. En Venezuela, por el estado tan malo de las refinerías, la calidad del diésel es muy mala y se produce suficiente, digamos, para el que se necesita para electricidad, pero no suficiente del que se necesita para vehículos. Y entonces eso hizo que durante mucho tiempo ellos estuvieran importando un diésel ultra bajo en azufre, que era el que les permitía generar el vehicular, ¿no? Entonces, por eso es que hay esas versiones tan contradictorias. Sí hay diésel en Venezuela y sí se produce diésel en Venezuela, pero no suficiente del que se necesita para vehículos. Entonces ellos importaron una barbaridad y tenían un inventario muy grande a finales del año pasado, pero ese inventario ha ido cayendo. Y a pesar de que en los últimos meses han tratado de nuevo de subir la producción de diésel, ciertamente han tenido dificultades. Pero de que hay inventarios de diésel parece no haber duda, y yo creo que en parte las restricciones tienen que ver con, claro, la perspectiva de que se va a ir agotando, pero también que las Fuerzas Armadas quieren mantener una cantidad de diésel importante en sus manos para no quedarse sin diésel, y también, ¿por qué no?, para presionar a las autoridades de Estados Unidos con digamos, con esta flexibilización. Fíjate que acaba de llegar un cargamento de diésel que llegó por los caminos verdes, vamos a decirlo así, y también Venezuela podría comprarle diésel a Irán. O sea que no es que no hay una manera de importar diésel. El problema fundamental es que no se produce suficiente en Venezuela y ellos no quieren gastar en tener que importar para después regalarlo. Recuerda que el diésel sí prácticamente lo regalan, a diferencia de la gasolina. Hay otro tema muy importante que podría de alguna manera cambiar el juego de las exportaciones de petróleo en Venezuela, y es este impuesto que comenzaría a cobrar China a partir del 12 de junio. Quería que justamente le explicara a la audiencia en qué consiste esto y cómo podría afectar al régimen de Nicolás Maduro. Esto es un tema complejo, ¿no? Venezuela, a medida que ya venía pasando, pero a medida que las sanciones y se eliminó el acceso al mercado de los Estados Unidos, ha exportado mucho más petróleo a China. Fundamentalmente, lo que exporta Venezuela a China es una mezcla de petróleo extrapesado de la faja con petróleo más liviano, que se llama el Merey 16. ¿Qué pasa? Que por las sanciones de Estados Unidos, las empresas estatales chinas grandes, que eran las que se llevaban los cargamentos y con lo cual Venezuela le repagaba la deuda a China, dejaron de hacerlo. Y entonces Venezuela, para exportar a China, empezó a hacerlo cada vez más por estas vías escondidos, con trasvase de barco a barco,
que lo llevan hasta Malasia, lo mezclan con un aditivo y lo llevan a China como si no fuera crudo venezolano. Y eso se estaba importando, lo estaban importando no las empresas estatales grandes, sino pequeñas refinadoras independientes chinas, como bitumen, como una mezcla de bitumen, ¿no? Y entonces resulta que China le acaba de poner un impuesto de $30 por barril a esa mezcla. Si no se hiciera nada diferente, eso sería un golpe tremendo, porque más de 400.000 barriles diarios de crudo venezolano terminan en China por esa vía, y con $30 el barril no podrían importarlo. Y sabemos que ellos han enviado a la carrera una cantidad de cargamentos tratando de que al menos la compra ocurriera antes del 12 de junio, a ver si los chinos la aceptan. ¿Por qué esa vía tan rara? Bueno, si el gobierno chino o lo comprara directamente por sus empresas estatales, o si dejara que las refinerías importaran crudo directamente, que hoy en día tienen una cuota que les limita la compra de crudo, se podría resolver el problema. Entonces, aunque la motivación parece ser ayudar a las empresas estatales ante la competencia de estas pequeñas refinadoras independientes, quizás la consecuencia no intencional es que es un golpe tremendo para Maduro y que lo pone en una situación mucho más difícil en términos de negociaciones, porque en la combinación de las sanciones de los Estados Unidos con este impuesto chino, si no, la China no le busca una vuelta para ayudar a PDVSA, es realmente brutal, es mucho más fuerte que solo las sanciones de Estados Unidos. ¿Y este impuesto es a nivel mundial o se refiere específicamente a Latinoamérica? Es porque hay algunos que decían que justamente era una manera de castigar a Venezuela por la deuda que tenía China. Esto es una medida que toma China globalmente, ¿es así? Es una medida que toma globalmente, que no se esperaba que incluyera esta mezcla de bitumen, y esta mezcla fundamentalmente, aunque es un tema que afecta a cualquiera que quiera importar mezcla de bitumen, fundamentalmente afecta a Venezuela por ese truco que están haciendo a través de Malasia. Podría afectar también a Canadá y a otros países que producen crudos extra pesados. Ahora, la intencionalidad no pareciera ser castigar a Venezuela, aunque es imposible de saber si eso tiene un componente. Es cierto que China, como está dejando de importar directamente por sus empresas estatales, no parece estarse cobrando la deuda, al menos al ritmo que debería estarse cobrando, y les deben más de 10.000 millones de dólares. Entonces, podría haber cierta molestia de los chinos de que Venezuela esté exportando esta mezcla a través de Malasia a las refinadoras independientes y el gobierno chino no se puede cobrar nada. Pudiera ser que, como se plantea mucho, que más bien es un tema de beneficiar a las empresas estatales en su competencia con los refinadores independientes, y el argumento que ellos han usado no es ninguno de esos dos, sino es un argumento ambiental, ¿no? Diciendo que, bueno, esos crudos son más contaminantes, etcétera. Pero ese pareciera no tener lógica o mérito, porque tú podrías importar directamente el crudo sin hacer la mezcla de bitumen. Entonces, básicamente, la motivación yo creo que es beneficiar a las empresas refinadoras estatales, pero la pregunta es, ¿el gobierno chino está dispuesto a hacer lo necesario para que una medida que quizás no está intencionalmente dirigida a Venezuela, pero que tendrían que buscarle una vuelta que, digamos, cambiaría los resultados que ellos están esperando? Entonces la pregunta al final es, la gente en la política exterior china que le interesa el tema Venezuela, ¿van a empujar que la medida que tiene otras motivaciones se cambie? Y eso no queda claro. Sí, y adicionalmente, realmente las empresas estatales chinas podrían nuevamente ingresar al juego de exportar el petróleo venezolano. Las sanciones se lo impiden, y si es así, de alguna manera quizás Maduro se quede sin dinero en efectivo, porque si ellos entran al juego y empiezan a cobrar la deuda, se están llevando el petróleo, pero lo que estamos es pagando una deuda y no está entrando el dinero de esos 350.000 o 400.000 barriles diarios. ¿Es así o es un poco más complejo de entender? Es complejo, pero tu punto es muy bueno, Gaby, porque básicamente, ciertamente, si tú lo haces a través de estos refinadores independientes y a través de Malasia, pareciera que no pagas deuda, ¿no? También es cierto que recibes una cantidad mucho menor porque tienes que dar descuentos para que esto sea atractivo para esos refinadores a través de todo este mecanismo. Si volviéramos a como ocurría antes de las sanciones, en que los chinos importan directamente, entonces ahí la pregunta es con qué rapidez los chinos, que llevan tiempo sin cobrarse, estarían dispuestos a básicamente usar todo el petróleo que ellos importen para amortizar deuda, o una parte sí les pagarían en caja.
Pero entonces sí, ese es un tema complejo, porque al final la pregunta es si el gobierno chino está interesado en ofrecerle una ayuda adicional a un país que, digamos, ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones con China. Ciertamente también con todos los otros, pero un poco lo que le pasaba a Venezuela cuando los rusos lo ayudaban, que se cobraban la deuda, ¿no? La pregunta es qué otras alternativas tiene. Entonces, fíjate que es muy interesante, es la interacción entre las sanciones de Estados Unidos, que tanto los chinos están dispuestos a evadir esas sanciones, a confrontarlas o no, y cómo interactúa eso con otros compradores, porque Venezuela está exportando mucho petróleo a India, que ya no está exportando porque se acabaron los trueques, ¿no? Entonces, es una situación compleja, pero al final la pregunta es, ¿China tiene la motivación de ayudar o no al régimen de Maduro a pesar de que eso sea costoso? Y en este momento no queda completamente claro. Un ejemplo interesante ha sido China no le ha, hasta ahora, aunque ya hay un anuncio de que sí le va a vender vacunas, no ha sido uno de los países que le ha priorizado la venta de vacunas, y a montones de países en Latinoamérica que no son aliados tradicionales de China, como ha sido Venezuela, sí le vendieron en cantidades muy significativas. Entonces, pareciera que Venezuela ya no es una prioridad para la política exterior china como lo fue en el pasado. Otro de los escenarios que le pregunto con respecto a estas empresas privadas chinas que tendrían que entonces pagar un impuesto del 30 o el 40, de 30 o 40 dólares por barril. Si ellos van directamente a China, lo que pagan en intermediarios es el tema del impuesto, o sea, ¿hay manera de que estas privadas puedan seguir exportando el crudo venezolano a pesar del impuesto, o realmente se les hace imposible, ya no es más negocio? No, si el impuesto sigue, si los chinos no se echan para atrás o cambian esto, la vía por Malasia se cierra completamente a partir del 12 de junio. Puede ser que dejen que los barcos que ya están comprados lleguen. Está por verse si eso es así. Entonces, ¿qué les quedaría? Una opción que les quedaría es tratar de importarlo directamente, no como mezcla de bitumen, sino como Merey 16. Pero ¿qué pasa? Que las refinerías independientes tienen una cuota del petróleo que pueden importar, y ellos tienen que importar también petróleo liviano o otros petróleos. Entonces, no les dejaría de ser atractivo importar el crudo venezolano. Probablemente Venezuela tendría que también darles descuentos muy significativos. ¿Cómo puede China solucionarlo? Bueno, subirle las cuotas a esas empresas refinadoras independientes y que puedan importar más crudo venezolano. Pero eso pareciera que estaría rompiendo el propósito inicial, que es beneficiar a las empresas estatales que compiten con esos refinadores independientes. Entonces, por eso es que no tenemos claro si en la China va a prevalecer la intención que parece ser privilegiar a sus empresas estatales ante la competencia de estos refinadores independientes que se están aprovechando, digamos, de esta circunstancia para importar crudo venezolano muy barato, o si el gobierno chino va a decir, oye, caramba, la verdad que esto no nos dimos cuenta de lo duro que es para el gobierno venezolano, y Venezuela es un gobierno aliado, entonces vamos a buscarle una vuelta para que no sea tan grave. Pero la noticia, como está hoy, es gravísima para Venezuela, porque cierra completamente la posibilidad de que sea rentable esta venta a través de Malasia. ¿Usted cree que la gravedad de esta noticia, de cierto modo, ha obligado al régimen de Nicolás Maduro a buscar este diálogo? Porque allí sí se le complica el tema de las sanciones. ¿Cree que podría tener alguna influencia directa? Mira, pareciera que el régimen de Maduro estaba al principio esperando a ver si la administración Biden flexibilizaba las sanciones sin que ellos hicieran nada, ¿no? Entonces estaban viendo, vamos a ver si se flexibiliza lo del diésel, si le buscan alguna vuelta. Y como han visto que el gobierno de administración de Biden ha sido muy cuidadosa y básicamente por ahora ha mantenido prácticamente exactamente el status quo de las sanciones, eso los han llevado a desesperarse un poco y a ver la posibilidad de tomar algunas medidas para ver si eso hace que se mueva algo este tema. Pero ciertamente en el peor momento para ellos les aparece esta decisión de China, porque les pone una presión muchísimo más fuerte de la que tenían antes de la decisión de China con respecto al tema de las sanciones, porque ya no es solo que no pueden hacer los trueques de diésel, sino que todo el flujo de caja que ellos les está llegando hoy, que prácticamente todo viene de la China, a través de Malasia,
eso se pone en peligro. Y fíjate una paradoja, PDVSA se estaba beneficiando de una subida muy importante que ha habido del precio del petróleo. En el último año se ha más que duplicado desde mediados o sea, cuando la pandemia, pero incluso a niveles que había estado a mediados del año pasado. Entonces, eso estaba beneficiando, porque aunque ellos lo venden con descuento, estaba beneficiando a PDVSA, pero ahora esto pone en jaque todos los digamos, beneficios que han obtenido con la capacidad de ellos de vender este crudo a través de la China. Que, por cierto, fue algo que los ayudó Irán a montar. Toda esta estructura a través de Malasia es muy similar al tipo de cosas que hace Irán para evadir las sanciones, ¿no? Entonces, Venezuela, PDVSA había logrado evadir las sanciones de manera significativa y subir sus exportaciones, y ahora eso se ve en peligro. Justamente quería combinar este escenario con China y lo que podría suceder con Irán. Obviamente no soy una experta, pero es una de las preguntas que quizás se hace el ciudadano común. Si Irán alcanza algún acuerdo nuclear, esto le va a justamente permitir moverse muchísimo mejor en el mercado internacional. Se dice que hay unos 3 millones de barriles de petróleo que podría colocar inmediatamente. ¿Le sigue conveniendo a Irán seguir con estos acuerdos con Venezuela, mandando esos barcos tan lejos? ¿También Irán podría perder el interés en Venezuela? Mira, Irán cobra completo, les cobra a Venezuela por adelantado y completo según lo que la evidencia pareciera ser. Así que ellos no es que están ayudando de gratis en ningún sentido a Venezuela. Pero ciertamente no es una actividad particularmente económica atractiva, ¿no? Vender, para Irán vender productos en Venezuela. Ellos, en la medida en que eso, digamos, servía como para presionar, Irán hace una cantidad de cosas para molestar a los Estados Unidos, en parte para negociar con los Estados Unidos. Pero si llega a un acuerdo con Estados Unidos, eso pudiera cambiar el cálculo en Irán de qué tanto están dispuestos a, digamos, a confrontar a Estados Unidos en ese terreno, ¿no? Y ciertamente tiene una implicación que tú acabas de mencionar, que es que esa cantidad de crudo iraní entrando en el mercado pudiera tener también un efecto negativo en el precio del petróleo y por tanto también afectar por esa vía a Venezuela. Ahí va a tener mucho que ver cómo la OPEP reaccione, porque hasta ahora ha habido un incremento importante de la demanda de petróleo con la recuperación económica que ha habido este año en el mundo, pero la OPEP ha sido cautelosa en volver a abrir completamente su producción, pero ya lo están anunciando. Ahora, si entra demasiado rápido la producción de Irán, la OPEP tiene que revisar cómo va a actuar en esas circunstancias ante el peligro de que pueda caer el precio del petróleo nuevamente. ¿Qué le queda entonces al régimen de Nicolás Maduro si China aplica el impuesto, si Irán llega a un acuerdo con Estados Unidos, Rusia sigue muy tímido en este tema? ¿Podrían realmente quedarse aislados y las sanciones estadounidenses definitivamente cumplir su objetivo fundamental? Ciertamente es una situación difícil. Lo que hace apenas meses parecía un año que estaba siendo mucho más positivo para PDVSA, en el sentido de que por un lado subía el precio, por otro lado estaban logrando evadir las sanciones y habían subido sus exportaciones y estaban con esta expectativa de hacer estos contratos que acaban de anunciar, que firmaron una serie de contratos para subir la producción. Todo eso a ellos los apuntaba como que no era tan necesario negociar. Ahora, como tú dices, hay una cantidad de factores en contra. Por supuesto, eso puede cambiar, así como pasó lo que pasó. Puede ser que China se eche para atrás, le resuelva el problema. Puede ser que China y Rusia empiecen a ser un poco más agresivos en no cumplir, en tratar de evadir las sanciones. Pero por ahora, lo que se prefigura, el conjunto de cosas que están pasando, ponen al régimen de Nicolás Maduro en una situación bien compleja, que es posible que sea la que los lleva a negociar algo. Por supuesto, si ellos lo que negocian es simplemente, por ejemplo, elecciones regionales en que pierden algunos cargos, pero como sabemos, terminan controlando de todas maneras indirectamente todo, quizás no, como no lo ven como algo que, digamos, es esencial, digamos, que les quita el poder de alguna manera importante, puede ser que estén dispuestos a avanzar. La pregunta entonces es cómo va a responder la administración Biden y cómo van a responder estos aliados de China y Rusia
ante la evolución de los eventos este año con esas negociaciones, ¿no? Y creo que todavía hay mucha tela que cortar, pero ciertamente hay una situación que favorece a que por lo menos algo tengan que negociar el gobierno de Maduro. Un último punto que no quería dejar de tocar es este tema de supuestas compañías más pequeñas internas que estarían ayudando a justamente recuperar la industria, a tratar de producir algo de gasolina y que incluso se habla que será como el ensayo para esa privatización de algunos sectores de petróleos de Venezuela, esta nueva ley que han venido anunciando. ¿Esto realmente es así? ¿Es realmente muy bajo el número de acuerdos que se están teniendo para mantenimiento o para producción interna en Venezuela? Sí, fíjate, desde hace ya mucho tiempo, y eso se aceleró significativamente con la llegada de la ISAMI al Ministerio de Petróleo, ellos han intentado buscar la vuelta para que las empresas mixtas, para que los socios de las empresas mixtas estén dispuestos a invertir y para buscar que haya contratos de servicio en el cual empresas de servicio locales e internacionales estén dispuestos a poner cierto dinero para perforar algunos pozos, conectarlos y poder mantener o subir la producción. Hasta ahora eso no ha tenido, no ha fructificado de ninguna forma, y si bien ellos esperaban que con la ley antibloqueo que aprobaron en la Asamblea Constituyente, eso los iba a ayudar, ahora la aprobaron también en la Asamblea Nacional de Maduro, pero todavía no queda claro si esos contratos van a ser considerados suficientemente, que tengan la base legal para que ninguno de los socios importantes, incluyendo, por cierto, a chinos y rusos, estén dispuestos a arriesgar su dinero. Y estos nuevos contratos de servicio que acaban de firmar con una serie de empresas, según ha sido divulgado, la pregunta es si van a materializarse, porque hasta ahora los que ellos firmaron en el 2018 no han llevado a ningún incremento de producción en los campos en que las empresas con los que firmaron, digamos, actúan. Entonces, yo creo que sin algún tipo de flexibilización de sanciones, alguna manera de que estas empresas se puedan cobrar, porque mientras sea por estas vías a través de Malasia y con estos riesgos como lo de la China, muy difícil que haya una inversión significativa en Venezuela. Hay que recordar que en Venezuela hay desde mediados del año pasado 0 taladros de perforación operando. Eso lo que significa es que la producción que está es la que ya está en los pozos que ya están produciendo, pero esa producción tiende a declinar. Entonces tú permanentemente tienes que tener taladros activos perforando nuevos pozos para que la producción se sostenga y para que suba. Si no logran estos acuerdos y no logran esa inversión, la producción de Venezuela va a seguir cayendo inexorablemente. Y esa es la intencionalidad de Maduro, y eso que tú hablas de la posible privatización. Esto claro que es un ensayo para eso, pero yo creo que se han dado cuenta sistemáticamente que sin algún tipo de negociación con las sanciones va a ser muy difícil que se logre un incremento en la inversión que lleve a un incremento en la producción de alguna magnitud, quizás cosas muy pequeñas, pero de alguna magnitud importante. Profesor, muchísimas gracias por este importante análisis. Creo que es muy importante que los venezolanos entiendan todas estas aristas tan importantes. Encantado, Gaby. Gracias por la invitación. Son las declaraciones del profesor Francisco Monaldi, quien es profesor de Economía Energética en el Baker Institute de la Universidad Rice. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.